Dios les bendiga en este día. Mi nombre es Jacobo Limón Hernández. Dios me permite colaborar en la Iglesia Bethesda de la subzona El Colorado, perteneciente a la zona de Misantla, Veracruz. Y Dios nos da el privilegio de hablarles de esta enseñanza juntamente con mi esposa. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es Ruth Ramírez de Limón, para servir a Dios y a ustedes. Que el Señor les bendiga. Pero antes de iniciar con esta enseñanza, vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos inspire con su Espíritu Santo y esta enseñanza sea de grande bendición. Oremos juntamente con mi esposa. Oramos, hermanos. Poderoso Dios y buen Padre celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, estamos delante de tu divina presencia para darte muchas gracias, Señor. Gracias porque en este momento, Señor, nos das el privilegio de impartir esta enseñanza. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas a aquellos que han de escuchar este mensaje y toma la vida de tus siervos, capacítanos y danos tu ayuda bendita, la inspiración de tu Espíritu Santo para poder enseñar, Dios eterno. Creyendo que así lo haces y que harás mucho más, te doy muchas gracias en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues primeramente quiero presentar el tema, el cual nos ha de ocupar en esta mañana con la ayuda de Dios. El tema es la firmeza matrimonial en medio de la inestabilidad económica. Este es el tema que hemos de estar considerando en esta mañana. Para esto, primeramente quisiera que leamos la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, que dicen, Filipenses 4, gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues aquí tenemos lo que dice la palabra bendita del Señor. Y antes de continuar, quiero decirles que en primer lugar veamos qué es firmeza. Firmeza es estar firmes, es algo estable que no se mueve, no se deja dominar ni abatir. Esto es firmeza. Para estar totalmente estables o enfrentar más bien la necesidad o el problema de muchas veces de la economía, es importante estar firmes. Y esto es lo que nos explica claramente que firmeza es estar firmes, es algo estable que no se mueve, es al estar bien sujeto o que es constante y no se deja dominar ni abatir. Ahora, como el tema nos dice la firmeza matrimonial, ¿qué es matrimonio? Es la unión de un hombre y una mujer para formar un matrimonio de acuerdo como lo establece la palabra de Dios en Génesis
capítulo 2, versículo 24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. O sea que el matrimonio es institución divina, es institución de Dios. Y claramente que pues al unirse o al unirnos Dios, tenemos que enfrentar también muchas veces esta situación de la inestabilidad económica. Bueno, inestabilidad es una persona que cambia frecuentemente, o sea, no es estable, de ideas y conductas. Ahora, hablando de la inestabilidad económica, esto quiere decir que no siempre vamos a estar en un solo nivel económico. A veces habrá, a veces no habrá, pero por eso debemos aprender y aceptar que en esta vida así es. Y así caminar hasta que lleguemos a aquel lugar que Dios ha preparado para todos los que le seamos fieles con la ayuda de Dios. Así es que es importante aceptar, es importante aprender. Por eso la Biblia dice, o San Pablo decía, he aprendido saber claramente que esta situación, o nadie se puede librar de esta situación. Todos los seres humanos, y hablando del matrimonio, tenemos que enfrentar muchas veces esta situación de la inestabilidad económica. Pero debemos aprender con la ayuda de Dios. Debemos, en otras palabras, casi acostumbrarnos, porque esta vida así es. Pero debemos nosotros que mientras estemos en esta tierra, mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos que estar enfrentando esta necesidad. Estamos claramente, como dice un canto, tenemos que batallar, y esa es una de las batallas. Pero con la ayuda de Dios venceremos. Con la ayuda de Dios iremos adelante. Con la ayuda de Dios y confiando en el Señor, ¿verdad? Él siempre nos sacará adelante en esta situación. Cuando se habla de economía, esto es ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas y la producción y distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Ya que la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 10:19, con la ayuda del Señor, leo para ustedes Eclesiastés 10:19. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor: por el placer se hace el convite, y el vino alegra a los vivos, y el dinero responde a todo. Así es, el dinero responde a todo aquí en la tierra. Así es que es una necesidad. El dinero es una necesidad. Nada más que debemos entender y comprender, ¿verdad?, que como nos dice el tema, no siempre vamos a tener claramente a veces dinero o el dinero para seguir adelante, para subsistir. Y ahí es donde
ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes. O sea, no movernos, no en ningún momento pues movernos, ¿verdad? Del compromiso que tenemos claramente en el matrimonio, confiando que siempre Dios nos ha de ayudar, Él nos ha de dar siempre para suplir nuestras necesidades. El medio económico es para subsistir en esta tierra. Y qué difícil es cuando no lo hay. Porque una cosa es hablar de fe o hablar con confianza cuando hay todos los medios. Y qué difícil es estar en ese momento viviendo esta situación. Sin embargo, por eso debemos confiar en Dios, que es todopoderoso y que es el dueño de todas las cosas. Debemos confiar en Él. Debemos tomarnos bien de su mano para que con la ayuda de Dios Él nos pueda sostener en toda situación como estas. Pero para confiar en Él necesitamos tener fe. No se puede confiar en Dios sin este elemento que se llama fe o que es la fe. Porque bien dice la palabra de Dios que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces la fe es la que nos sostiene. Cuando hay fe, la fe nos sostiene en esos momentos, en ese tiempo de escasez, en ese tiempo que no hay los recursos, ¿verdad? Por eso necesitamos tener fe, tanto el uno como el otro, para que entonces, ¿verdad?, nuestra fe sea firme, nuestra fe sea segura y con la ayuda de Dios podamos ir adelante, podamos pasar esos momentos. Porque quiero decirles también que aunque vengan esos momentos o tiempos de escasez, sin embargo tenemos que dar testimonio que no siempre vamos a estar en esa situación, ¿verdad? No siempre, porque ¿qué sería que llegara esa necesidad a nuestra vida y fuera para siempre? Pues pienso que ningún matrimonio permanecería, ningún ser humano, ¿verdad? Y mucho menos en la vida cristiana, en la vida, en el camino del Señor, se mantendría. Claramente que no. Por eso es necesario la fe para pasar ese momento, para ir adelante con la ayuda del Señor. La Biblia dice que es la demostración de las cosas que no se ven. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por eso los hijos de Dios, antes que pedir otra cosa, tenemos que decirle al Señor: Señor, danos fe, danos esa fe, danos esa confianza, ¿verdad? Para que de esta manera podamos ver la mano de Dios, podamos ver cómo Dios se mueve y suple nuestras necesidades con la ayuda del Señor. También es importante depender de la palabra de Dios, o sea, echar mano de las promesas del Señor, echar mano de las promesas de Dios, y esas se encuentran en la Santa Biblia, en la misma palabra del Señor. Entonces, dice aquí claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto está en Romanos capítulo 10, 17. Ahí es precisamente lo que nos dice la palabra bendita del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios, por eso necesitamos
depender de ella, necesitamos escudriñarla, necesitamos siempre escudriñar la palabra de Dios para que de esta manera en nosotros, ¿verdad?, haya esa fe verdadera. También necesitamos confiar en sus promesas, como dice la palabra del Señor, ya que Dios es fiel. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. En ningún momento debemos dudar de Él, ¿verdad? En ningún momento. ¿Por qué? Porque bien dice la palabra de Dios en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces ahí tenemos bien claro, ¿verdad?, que Él lo que ha prometido, Él lo hará. Lo que ha prometido, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. ¿Sí? Muchas veces, claramente, hablando humanamente, ¿verdad?, alguien puede fallarnos y han fallado, porque el ser humano, pues así es. Pero Dios jamás va a fallar. Por eso debemos nosotros poner nuestra fe en Él, ¿verdad? Y estar seguro de que lo que Él ha prometido, Él lo hará. Dios dice en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19: Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está claramente que Dios suplirá todo lo que os falta, ¿verdad? Es Dios. Si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha redimido, si Él nos ha comprado con su preciosa sangre, nos ha llamado a su redil santo, nos ha llamado para que caminemos en sus caminos, entonces claramente Él va a suplir nuestras necesidades. Algo importante que tenemos que entender, que aquí dice sus necesidades, ¿verdad? O sea, lo que necesitamos, Dios va a irlo supliendo. Dios va a ir poniendo cada cosa que necesitemos con su ayuda bendita. En ningún momento, ¿verdad?, porque Dios dice que Él nos va a dar claramente, pues a lo mejor hasta para que nos echemos a perder, ¿verdad? Porque muchas veces los bienes o la multitud de bienes, pues tristemente a muchos los ha echado a perder. Pero sí, la Biblia dice que Él suplirá nuestras necesidades, ¿verdad? Él va poniendo en nuestra vida lo que falte con la ayuda del Señor. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada nos va a faltar. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y lo hemos visto, por eso es que hasta el día de hoy estamos en pie. Hasta el día de hoy vamos adelante, ¿verdad?, esperando siempre en la mano poderosa de nuestro Dios. Aleluya. Así es que, hermanos, con la ayuda del Señor solamente nos resta que confiemos en el Señor, confiemos en su fidelidad, porque Él es fiel. Su palabra dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Solamente echemos mano de lo que Él nos ha dejado para poder estar firmes en esta situación o cuando se presente esta necesidad. Oremos, ayunemos, ¿verdad? Dependamos de la palabra de Dios y con su ayuda bendita llegaremos hasta el final, llegaremos hasta la meta, que es precisamente el reino de nuestro Señor Jesucristo.
Dios nos ayude, Dios nos bendiga, y ahora escuchemos algunas experiencias de parte de mi esposa con la ayuda del Señor. Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Pues sí, hermanos, efectivamente, para lograr un matrimonio firme en medio de la inestabilidad económica, nosotras como esposas jugamos un papel muy importante, ¿verdad?, dentro del matrimonio. Por ejemplo, hermanas, pues nosotras, ¿verdad?, debemos de ser pacientes en la escasez. Dice Efesios 4:2, gloria a Dios. Dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Necesitamos, hermanos, hermanas, ¿verdad?, nosotras como esposas, ser pacientes cuando hay escasez. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades. Es una virtud de quien sabe sufrir. Bendito sea el Señor. Creo que todos quisiéramos siempre estar bien. Nunca quisiéramos, hermanos, pasar penurias, vivir una vida precaria. Hermanos, esto es algo muy difícil cuando se está pasando. Y ciertamente, pues como dijo mi esposo, ¿verdad?, al principio, es muy fácil decir: tengan fe, tengan confianza en Dios, faltos de fe, por eso es que no tienen nada. Esto se puede decir muy fácilmente, hermanos, cuando todo lo tenemos, ¿sí?, cuando no nos hace falta nada. Pero qué difícil es decir, ¿verdad?, yo tengo fe, cuando, hermanos, en la casa se acabó todo, cuando en la casa se escasearon los alimentos. Hermanos, estas son situaciones muy duras, ¿verdad? Estas son situaciones muy difíciles, pero he ahí donde nosotras como esposas, hermanas, debemos de ser pacientes. Bendito sea el Señor. Necesitamos ser pacientes para poder soportar, hermanos, contratiempos, ¿sí?, dificultades. Esto es una virtud de quien sabe sufrir. Pero les decía, pues creo que a nadie nos gusta sufrir, pero algunas hemos aprendido, ¿verdad? ¿A qué? A sufrir. Algunas hemos aprendido, hermanas, ¿verdad?, con el tiempo, que es necesario esperar, y cuando pasamos por situaciones difíciles, escasez dura, es ahí donde crecemos, es ahí donde aprendemos, es ahí donde maduramos, es ahí donde sabemos esperar en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que esto es una virtud de quien sabe sufrir. Gloria a Dios. Así es, ¿verdad? Porque no vamos a estar como matrimonios felices solamente cuando todo lo tenemos. No vamos a ser felices con nuestros esposos solamente cuando nos dan dinero para comprarnos las mejores ropas, ¿verdad?, para comprarnos todo lo que nosotras queremos, cuando no nos hace falta nada. Y recordemos, ¿verdad?, que cuando llegamos al matrimonio, dijimos, ¿verdad?, que seríamos fieles. ¿Cuándo? Cuando hubiera todo. Pues sí, ¿verdad? Pero también dijimos que seríamos fieles y amaríamos a nuestro esposo también en el tiempo de la escasez, ¿sí? Pero cuando el esposo ya no tiene para darnos chuletas, ¿verdad?, para darnos un platillo suculento, ¿verdad?, ¿qué dice la esposa cuando no es paciente? Se enoja, ¿verdad? ¿Qué dice? No, pues aquí me voy a morir de hambre. Y empieza a renegar como el pueblo de Israel, ¿verdad?, contra Moisés. ¿Para qué me sacaste de Egipto? Yo vivía muy bien en mi casa, yo lo tenía todo, yo era la chiquiona, yo era la consentida, no me hacía falta nada. ¿Para qué me casé contigo? Y ahí empiezan los problemas en el matrimonio. Es necesario, hermanos, ¿verdad?,
que nosotras como mujeres, hermanas, ¿verdad?, seamos pacientes, ¿verdad?, para soportar en tiempo de escasez. Alabado sea el Señor. Que con el mismo gusto, hermanos, no es fácil, ¿verdad?, con la misma felicidad que mostramos cuando todo lo tenemos, también podamos demostrar nuestro amor, ¿verdad?, a nuestro esposo cuando no hay nada. Había un hermano, ¿verdad?, que sabía que pues ese día estaban comiendo, pero ya sus bolsillos estaban secos, ya no tenían ni una moneda, ¿verdad? Y él pensaba y decía, ahorita estamos comiendo, pero para mañana ya no tenemos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no le decía a su esposa. Y se sentó por ahí, ¿verdad?, pensativo. Y le dice a su esposa, ¿qué tienes? ¿Tienes algún problema? ¿Podría yo apoyarte? Y dice, no, lo que pasa es que ya no tenemos nada para mañana, ¿verdad? Pero esta mujer paciente, ¿verdad?, lo toma de los hombros por detrás y le dice, no te preocupes, gordito, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sacar adelante, vas a ver, Dios es fiel, alabado sea el nombre del Señor. Y claro que sí, hermanos, dice el salmista, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ni su simiente que mendigue hambre, ¿verdad? Hermanos, nuestro Dios es fiel, gloria a Dios. Hemos tenido experiencias, hemos tenido vivencias. Creo que si las contáramos todas, pues no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo. Nosotros, ¿verdad?, cuando, hermanos, estábamos, ¿verdad?, en un lugar, ¿verdad?, como siervos de Dios, nosotros entendemos, ¿verdad?, por qué situaciones pasamos. Y pues recuerdo, ¿verdad?, que lo más difícil, ¿verdad?, para nosotros fue cuando pues mi hijo ya empezó a acudir, ¿verdad?, a la preparatoria, ¿verdad? Pues ya son gastos un poquito más fuertes, ¿verdad? Y estábamos en un lugar donde pues servíamos, ¿verdad?, donde había solamente pues 5 miembros, ¿verdad? Y pues ahí la situación era un poquito difícil. Mas sin embargo, hermanos, Dios no nos dejó, ¿verdad? Dios no nos dejó. Dios estuvo siempre ahí con nosotros. Recuerdo, hermanos, que cuando íbamos a pagar la segunda colegiatura, no teníamos nada, hermanos, pero en ese preciso momento, ¿verdad?, me habla una de mis amigas, ¿verdad?, porque quiero decirles que tengo amigas hermosas, ¿verdad? Tengo amigas que, aunque algunas están muy lejos, pero siempre se preocupan por mí, y yo ahí veo la mano poderosa del Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Y recuerdo que me habló, me hizo una llamada y me dice, oye, ¿ya pagaste la colegiatura de tu hijo? Le digo, no. Dice, voy a depositar para que tengas, para que pague la colegiatura. Gloria al Señor. Y hermanos, pues uno no hace más que llorar, ¿verdad? Derrama uno sus lágrimas porque uno piensa y dice, Dios mío, cómo tú tienes cuidado de nosotros, ¿verdad? Se cumple la palabra de Dios, no te dejaré ni te desampararé, bendito sea el nombre de nuestro Dios, gloria a Dios. Hermanas, así es que nosotras, ¿verdad?, tenemos que apoyar, ¿verdad?, apoyar para que nuestro matrimonio, ¿verdad?, esté firme y sólido, ¿verdad? No dejemos, ¿verdad?, que la escasez acabe con nuestra felicidad, ¿sí? Porque el amor todo lo sufre, ¿sí? El amor todo lo sufre, acuérdense, hermanitas, ¿sí? Cuando estábamos bien enamoradas, ¿verdad?, que decía a veces el novio, es que yo todavía no tengo una casa, y mira, yo me caso contigo aunque me lleves a vivir debajo de la sombra de un árbol. Ah, sí, pero esto mientras no se acababa el encanto. Y después, ¿por qué me tienes aquí tirada? ¿Por qué no ves por mí? Porque no, hermanos, ¿verdad? Por esto el amor siempre debe existir en el matrimonio, hermanos, ¿verdad? Porque el amor todo lo sufre, gloria a Dios. También, hermanas, es necesario, ¿verdad?, que nosotras como esposas pues seamos ahorrativas,
Una ocasión decía una hermana, ay no, pero es que si yo no, a mí si me dan el dinero yo me lo gasto, yo disfruto, porque si no es ahora, pues ¿cuándo? Pues sí, pero cuando viene, ¿verdad? Cuando viene la necesidad fuerte, ¿verdad? Derrochas el dinero, ¿verdad? Cuando llega a tus manos y después cuando se termina, ¿qué? Dice, bueno, pero es que si guardamos, acuérdense cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios mandó el maná y el pueblo, ¿verdad? Almacenó, ¿verdad? En bolsas y en cuanto pudieron, ¿verdad? Maná, porque dijeron, no queremos morirnos de hambre, vamos a almacenar mucho maná, ¿verdad? Para tener comida. Y a Dios no le agradó esto, dicen algunas. Acuérdense que el maná se pudrió. Así, bueno, pues entonces no ahorren y gástenselo todo. Pero nosotras como esposas, hermanas, debemos de ser ahorrativas, ¿sí? Debemos de ser ahorrativas con la ayuda del Señor. Esto sirve, hermanas, para suplir algunas necesidades económicas o comprar algo sin necesidad de endeudarse, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Nos dice Proverbios, gloria a Dios. Nos dice Proverbios 6:6-8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en tiempo de la siega su mantenimiento. Así es que, hermanos, es importante, ¿verdad? Que nosotras, ¿verdad? Como esposas, ¿verdad? Seamos ahorrativas, ¿verdad? Dice que la hormiga prepara su alimento, ¿verdad? Prepara su alimento y en algunos lugares, ¿verdad? Hasta nos damos cuenta cuando ya va a llover, ¿verdad? Porque andan las hormigas, ¿verdad? Suben y bajan de los arbolitos, bajando todas las hojitas tiernitas, ¿verdad? Y metiéndolas, ¿verdad? Allá a los hoyitos donde ellas guardan su alimento. ¿Para qué? Para que cuando se llegue el momento en que ellas no pueden salir, ¿verdad? A la superficie, ellas allá tienen alimento para estar comiendo, ¿verdad? Ellas preparan su alimento. Entonces, si las hormigas son sabias por ese lado, ¿cuánto más, hermanas, nosotras, ¿verdad? Como esposas cristianas, ¿verdad? Es importante esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice que esto sirve, hermanas, ¿verdad? Para suplir alguna necesidad económica cuando no hay dinero. Sirve para suplir alguna necesidad, para comprar algo sin necesidad de endeudarnos. Esto es muy importante, hermanas, ¿verdad? Porque, pues, dice por ahí, ¿verdad? Que hay veces que nada el pato, ¿verdad? Y a veces que ni agua bebe. Y a veces nos pasa lo mismo. Por esto, cuando tengamos dinero, ¿verdad? Hay ocasiones, ¿verdad? Que los esposos, pues como que son más gastalones, ¿verdad? Tienen dinero y compran esto, compran aquello. Y a veces ya cuando hay alguna necesidad, pues ya no saben de dónde tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se lo gastaron. Y ya mejor dicen, ¿sabes qué? Mejor tú guarda el dinero. Y nosotras debemos de ser sabias, ¿verdad? No hay que cargar todo en el monedero, ¿verdad? Pues ya que tu esposo te dio 1,000 pesos, pues esconde por ahí unos 200 pesos, ¿verdad? Y que ya llegó otra bendición por ahí, esconde 300 pesos, ¿verdad? Y pues así, y cuando lo hacemos así, hermanos, a veces vamos a nuestros ahorros y ya tenemos ahí unos 5,000 pesos, pero no decimos nada, ¿verdad? Porque sale por ahí, ¿verdad? Un imprevisto y pues ahora, no, esto es para una necesidad fuerte. Entonces, hermanos, si nosotras no ahorramos, entonces pues vamos a sufrir penurias, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Jugamos un papel muy importante, hermanas, como esposas. También no debemos ser exigentes haciendo compras innecesarias. Como mujeres quisiéramos mucha elegancia, ¿verdad? Como mujeres quisiéramos siempre, ¿verdad? Tener muchos zapatos, ¿verdad? Quisiéramos tener vestidos de todos los colores, quisiéramos combinar, ¿verdad? De todo a todo, velos, zapatos, bueno, en fin. Sí, a todas nos gusta la elegancia, ¿verdad? Quisiéramos andar de lo mejor, pero es necesario,
hermanas, ¿verdad? Pensar en todo, ¿sí? Decía una muchacha, ¿verdad? Ay, es que ahora yo quiero unas zapatillas amarillas, ahora yo quiero unas zapatillas rojas, ¿verdad? Y ya en la noche, ¿verdad? Pues el pobre esposo no tuvo más que comprarle las zapatillas amarillas y las rojas, ¿verdad? Para que combinara sus vestidos y ya anduviera ahí bien contenta, ¿verdad? Pero por la noche dice: viejo, tengo hambre, tráeme unos taquitos. Dice: no, mijita, ve a morderle a las zapatillas rojas o a las amarillas, las que te gusten más, a esas muérdeles porque ya no tengo dinero. Entonces, hermanas, es importante, ¿verdad?, que no exijamos lo que no se nos puede dar, ¿verdad? Porque esto no es agradable a Dios, porque caemos en la vanidad, ¿sí? Caemos en la vanidad. Y pues esto no es agradable a Dios, ¿verdad? Además, recordemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de ser sabias, hermanas, ¿sí? Llegan tiempos buenos, ¿sí? Dice la Biblia que en el tiempo de bien, pues disfrútalo, pero el tiempo difícil, considéralo, ¿sí? Porque les decía al principio, a veces estamos muy felices solamente cuando todo lo tenemos, ¿sí? Uy, que para acá y gir, jar, y no hay problemas aquí, ¿verdad? Pero no, hermanos, ¿verdad? Cuando se vienen los momentos difíciles, entonces sí te quiero ver risueño, te quiero ver risueña, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Cuando no hay, ya la cara no está risueña, ya está muy triste, ya está muy amargada, ya está enojada. Pero es cuando no se espera en la misericordia de Dios, hermanos, ¿sí? Pero para esto nosotras debemos de ser sabias, debemos de ser entendidas, hermanas. Gloria al Señor. Además, dice nuestro otro texto lemático, ¿verdad?, del grupo femenil, dice que engañosa, ¿verdad?, es la gracia, ¿sí? Engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿sí? Y vana la hermosura. Entonces, recordemos algo, hermanas. Si algo nos hace bellas, si algo nos hace hermosas, es estar a los pies de Jesús, pidiéndole a Él que nos bendiga, que bendiga nuestro hogar, que bendiga nuestro matrimonio, que bendiga nuestro esposo en todo momento, que nos ayude para esperar en Él con mucha fe, con mucha paciencia. Alabado sea Dios. ¿Sí? A veces cuando estamos batallando y navegando decimos: Señor, yo sé que vendrán tiempos mejores. Aleluya. Y el Señor cumple siempre su palabra. Les decía, ¿verdad? No necesitamos de tantas cosas, de tantos lujos, de tantos cosméticos, tantas zapatillas y no sé cuántas cosas. Si no lo tenemos, hermanas, recordemos que si algo nos hace hermosas, ¿verdad?, es nuestra sencillez y nuestra alma blanca delante de Dios. Que el Señor bendiga los matrimonios, que el Señor bendiga las familias. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez, nuestro matrimonio esté firme, esté sólido en la roca que es Cristo nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle al Señor en este momento que bendiga ricamente a los matrimonios, y que si alguno está pasando por momentos de escasez, momentos difíciles, porque pasar por estas rachas, hermanos, no es nada fácil, pero vamos a pedirle a Dios que Él intervenga conforme a sus riquezas en gloria. Alabado sea Dios. Pónganse de pie y cierren sus ojos y oremos al Señor. Poderoso Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias, Señor. Gracias por el matrimonio que nos has concedido.
Gracias por el hogar que tú nos has dado, Padre Celestial, pero tú sabes y conoces, Padre, que a veces se presentan cosas difíciles que tenemos que enfrentar, que tenemos que pasar. Alguna de ellas, Padre, es la inestabilidad económica, la escasez. Te pido, Padre Celestial, que suplas toda necesidad, que suplas toda necesidad. Quizás hay hogares donde hay niños con hambre, hay niños que no tienen zapatos, hay niños que sufren, que padecen, oh Dios de los cielos, pero te pedimos que tú los bendigas. Bendice los hogares, bendice los matrimonios, Padre Celestial, suple toda necesidad, te lo pido en el nombre de Jesucristo, y que todos tengamos un testimonio vivo de tu poder, Señor, de tu fidelidad, Padre. Señor amado, en tus manos están todos los matrimonios, Señor, a tu especial cuidado, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.